Presidenta Sheinbaum hoy al hablar sobre este estudio sobre la pobreza que dio a conocer el INEGI y que ayer comentamos en el programa, fue un tema que trajo a nuestro queridísimo amigo y director que también dirige su periódico El Economista, Luis Miguel González. Yo dije, no he podido leer el reporte total, ya lo leí. Entonces la presidenta hoy al referirse dijo que la manera en que se redujo la pobreza de 2018 a 24 es una hazaña histórica de la 4T. Y la verdad, no exagera, de acuerdo con el INEGI, entre 2022 y 2024, la pobreza multidimensional bajó de 46.8 a 38.5 millones de personas. Estos son 8.3 millones más o menos de personas. No, sí, más o menos 8 millones. Bajó del 36 al 30% de la población. Es un dato impresionante y no se le puede restar mérito, pero también mérito a quien mérito merece. ¿Por qué? En primer lugar, esta reducción se dio a flujos récord de remesas. Sí. Entonces, mérito a quien mérito merece, los paisanos. Sí. En varios años las remesas superaron los 60,000 millones de dólares. Después, mérito a quien mérito merece, quienes pagamos impuestos, porque de estos impuestos se pudieron aplicar los programas sociales masivos que inyectaron ingresos directos a millones de hogares. También influyó, y esto hay que dárselo a una iniciativa del presidente López Obrador, del aldeano López, y al Congreso que lo obedeció, de aumentar el salario mínimo, que de 88.36 pesos diarios en 2018 pasó a 249 pesos en 2024. Es una alza acumulada del 182%, que ya venía muy atrasada. Y hay que decirlo, los patrones de México decían, no, esto va a tener unas consecuencias terribles, se va a acabar la economía, y muchos en aquella época decíamos, escribíamos que se tenía que subir y que no iba a pasar nada, y no pasó nada. Ahora, no podemos negar que los salarios promedios siguen siendo bajos, que más de la mitad de los trabajadores de México se desempeñan en la informalidad, no tienen prestaciones, no tienen seguro social, incluso en sectores cuyos ingresos más han aumentado en la informalidad, siguen sin tener estas prestaciones. Ahora, lo irónico, porque me puse a estudiar cómo se ha venido dando este asunto de la pobreza en el siglo XXI. Lo irónico es que las mayores reducciones de pobreza por sexenio en este siglo se dieron en los sexenios de Vicente Fox y de López Obrador, presidentes con filosofías opuestas que de paso se detestan. Sí, claro. Es curioso, ¿no? Con Fox la pobreza patrimonial bajó de 56.800.000 a 49 millones de personas, o sea, 7.8 millones de personas, o sea, una reducción entre 2000 a 2006 del 53 al 42%. Y como lo anoté antes, con AMLO la pobreza se redujo 8.3 millones de personas. Hay que aclarar, la pobreza con Fox se medía bajo cierta metodología, con diferentes. AMLO ya, pero con Fox después vino a darle al traste el señor Calderón, porque aumentó en algunos rubros la pobreza, y otra vez ahí agarramos el caminito con Peña Nieto. Y antes la medía el Coneval. Hasta la medida del Coneval, hasta el 2024. Ahora, ¿cuál es el reto para la presidenta? Es sostener estos avances en un contexto menos favorable. Las remesas ya están mostrando una tendencia a la baja en los últimos meses y de continuar podrían cerrar 2025 con entre 4,000 y 5,000 millones de dólares menos que el año pasado. Esto obviamente va a afectar el ingreso de millones de familias que dependen de estas remesas, sobre todo en las regiones más pobres del país. La presidenta también enfrenta límites fiscales. Su gobierno se ha comprometido, y lo ha hecho muy bien, de reducir el déficit fiscal, lo que deja poco margen para darle más dinero a los programas sociales. Es más, este año no se anunciaron grandes aumentos en estos programas, precisamente para contener el gasto. No, y de hecho, Eduardo, están parados algunas
unos programas para la gente que ya cumplió. Entonces, sí. hay un cierto freno. A ver, es que del 5.9% del déficit ya quedó en que lo va a bajar al 3.9%, o nos arriesgamos a que las calificadoras nos fastidien la calificación y nuestra deuda se encarezca aún más de lo que es. Entonces está bien. Entonces es muy costoso por el momento y no hay todos los recursos para expandir estos programas sociales. Ahora, en materia laboral, aumentar los salarios junto con reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, pues podría, eso sí, afectar fuertemente a las empresas. Solamente con la reducción de las 48 a las 40 horas se van a ver fuertes presiones para que las empresas puedan sobrevivir. La medida sí va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, digo, de trabajar 48 a trabajar 40, claro que sí, pero no hay margen. Entonces, para mí la verdadera hazaña no es la de AMLO, la verdadera hazaña va a ser de la presidenta Claudia Sheinbaum en blindar los avances logrados y que aguanten los choques externos, las restricciones fiscales, los riesgos laborales, las caídas de las remesas. Si lo consigue, si la pobreza no vuelve a aumentar, millones de mexicanos se van a beneficiar y ella y su partido van a obtener un gran reconocimiento que se va a traducir en sendas elecciones electorales en 2025 pero en 2027 y 2030. Sí. O sea, hay que ver así la cosa. Sí fue una hazaña, pero a la que contribuimos todos. El que menos contribuyó fue el gobierno. Fueron los paisanos, fuimos los que pagamos impuestos y fueron los patrones que le dieron más lana. Sí. Qué bueno, yo estoy dispuesto. En América Latina hemos estado acostumbrados a ver booms, ¿sí? Burbujas, esferas. Recuerdo a Menem en Argentina, aquí mismo en México. Y efectivamente, lograr ese primer impulso, que aparte es muy rápido y te da resultados, se llama espejismo. Lo interesante es cómo lo sostienes en el tiempo, ahí está el problema. Sobre todo con viabilidad financiera, sí, claro. Porque regalar, repartir es la parte más sencilla. El asunto es que, independientemente del costo financiero que tiene para el gobierno, que implica que dejes de hacer obras de infraestructura, otras cosas, cuando además tenemos un crecimiento muy comprometido este año. No hay crecimiento. Lo dije amablemente. Te viste muy político. Sí, muy. Bueno, ya no lo vuelvo a hacer. El asunto tiene que ver precisamente con la planeación que vamos a ver el año que entra. Sobre todo también que la reducción de la pobreza va a hacerse una métrica de cómo está ahorita, ya en este nivel, y se va a decir, si se mantiene en este nivel, no se va a decir que se redujo más la pobreza. Esas son las otras cosas de la métrica, ¿no? Si se baja un poco, pero no llega a los niveles anteriores, van a decir, bueno, es parte de, no van a decir, bajó la pobreza. Esos son los retos. Aquí lo más triste es que la oposición quiere que aumente la pobreza. Claro. El PRI y el PAN podrán tener su discurso hipócrita. ¿Pero será que quieren? Claro que quieren. Sí, porque si no tienen de otra. Bueno. Y cerraría diciendo... es muy electoral la reducción de la pobreza. Pero cerraría diciendo que además hay que entender que más que actos ideológicos, son actos de administración de gobierno. Bien. No confundamos ya ves cómo era el que se fue, ¿no? Bueno, entonces, siendo populista, no fue una hazaña solo de la 4T, fue una hazaña de todos los mexicanos que estamos aquí y fuera del país. Los que pagamos impuestos, los que mandan su dinerito y los patrones de la economía formal que aceptaron estos salarios mínimos, aumentarlos y seguir trabajando. Bien, pero es una buena noticia como la quieran ver. Sí, claro. Pero como todo, hay que verlo a profundidad. No solamente decir bravo, bravo, bravo. No. Sí, porque los factores que vienen no son los mismos. No, claro que no. El país está cambiando. Mensajes.